Bienvenidos al estudio para este día. Hoy vamos a hablar del cuarto aspecto de la soberanía de Dios y es el aspecto del Salvador del pacto, o es el aspecto que tiene que ver con el hecho de que Dios se acuerda de su pacto. De hecho, el tema para este día es se acuerda siempre de su pacto. Y esto está íntimamente relacionado con el tema de ayer sobre Dios como juez. El juicio de Dios siempre va a suscitar esta pregunta: ¿cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, leamos un salmo para comenzar, porque recuerden que estamos estudiando las implicaciones teológicas de estos 5 aspectos de la soberanía de Dios, de los que ya llevamos hablando 4 aspectos en los salmos, a partir de los salmos. Pero antes de ir al salmo de hoy, que será el Salmo 94 y un versículo y otros textos que vamos a compartir, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por ser el Dios del pacto. Y te damos gracias porque tú cuidas de nosotros y nos ayudas a vivir dentro de ese pacto. Nos ponemos en tus manos de amor por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Ahora vamos a ir al Salmo 90 y ahí vamos a leer en el versículo 14, Salmo 94, 14. El Salmo 94, 14 dice de la siguiente manera: no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Ténganlo muy presente. Ahora vamos al Salmo 105 y vamos a leer los versos 7 al 10. Salmo 105, versos 7 al 10. Y dice así: Él es Jehová nuestro Dios. Estoy haciendo énfasis en esta palabra Jehová, el nombre de Dios, por una razón. Ya lo explicaré, aunque ya lo he explicado la semana pasada. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Ahora, entiendo que aquí hay varias cosas que tal vez podríamos diseccionar de estos pasajes, comenzando con una que me parece que podría ser nuestra introducción a este tema de el pacto de Dios. Porque cuando hablamos del pacto de Dios, por lo general, especialmente en el mundo evangélico, pareciera como que si Dios ha tenido diferentes formas de tratar a la humanidad a lo largo del tiempo. Pero cuando vamos a la Biblia, el pensamiento bíblico, teológico bíblico, nos damos cuenta que Dios siempre ha tratado a la humanidad de una sola manera, con misericordia. El pacto de Dios tiene que ver con eso. Ahora, como este lenguaje que usa acerca del pacto fue tomado, y esto es un punto importante tomar en cuenta, mis queridos, como este lenguaje del pacto fue tomado de la forma en que se hacían los pactos en la antigüedad, en el antiguo cercano oriente, debemos pensar en que cuando un israelita leía la palabra pacto, rápidamente venía a su mente esta imagen de un rey poderoso que tenía un vasallo al cual le hacía un pacto. Y al hacer este pacto con este inferior a él, este rey, al hacer este pacto con un vasallo, un rey menor, le establecía las normas de la alianza. Sí, y escuche bien esto, porque entender estos elementos nos ayuda a comprender el aspecto del pacto de Dios y nosotros. Sí, el rey vasallo en algún momento se rebelaba contra el rey que había establecido este pacto, el rey tenía el derecho de ajustar cuentas con su rey vasallo. Es más, si el rey vasallo violentaba el pacto, estaba básicamente condenándose a muerte. Ahora, si el rey vasallo permanecía dentro de los lineamientos del pacto, tenía toda la seguridad de que el rey que había establecido, el rey supremo que había establecido ese pacto con él, lo iba a proteger, porque estaba obligado el rey el rey superior a librar al rey inferior en virtud de este pacto, siempre y cuando el inferior se hubiera mantenido
en el pacto, dentro de las normas del pacto. Así que esta es la idea que transversalmente pasa por toda la Biblia. El hecho de que Dios, que es el Rey soberano, decide hacer un pacto con nosotros. Ahora, lo interesante de este pacto que hace con nosotros es que es un pacto que Él mismo garantiza, en el cual si fallamos nosotros, Él mismo paga. Escuche bien esto, porque a veces esta es la parte que puede complicar un poquito. En el pacto en Medio Oriente, el que fallaba recibía el castigo. Pero aquí Dios mismo dice, si ustedes fallan, yo voy a recibir el castigo. Claro, esto es en todo el desarrollo del plan de salvación, porque al final, porque Dios es un juez justo, cada uno recibirá conforme a su propia decisión, a su libre elección, pero no porque Dios no haya querido hacer algo para salvarle, porque en la persona de Jesús, el Señor cumplió el pacto. ¿Qué quiero decir con esto? El pueblo de Israel había fallado, pero el pueblo de Israel es solamente, si lo puedo decir de esta manera, en este contexto, una representación de toda la humanidad. La humanidad le había fallado a Dios. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel como una nación especial, no lo hizo excluyendo a las demás naciones, lo hizo para que fuera un ejemplo para las demás naciones. Porque, de hecho, la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia aparece con Noé, mucho antes de los judíos. Así que Dios siempre ha tenido una forma de tratar a todos los seres humanos. Y como los seres humanos le fallamos a Dios, rompimos el pacto con Dios, entonces Dios toma sobre sí la carga de esa ruptura y recibe toda la retribución de la justicia divina, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Una vez que pasa eso, todos aquellos que aceptamos por fe el sacrificio de Cristo, podemos estar seguros. Por eso en Daniel capítulo 7, verso 22 dice que al finalizar el juicio de Dios, porque Daniel 7 habla de una escena de juicio en el cielo, se le dará el reino a los santos de Dios, pero en virtud de que se le ha dado el reino al Hijo de Dios, porque Él es el representante último de la humanidad. Por eso Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Y al hacerse hombre y recibir el castigo en nombre de la humanidad, puede también salvar perpetuamente a todos los que por Él, por el Señor Jesús, se acercan a Dios. Noten, el tema del pacto es sumamente amplio y de hecho hay ya en este canal un trimestre entero dedicado al tema del pacto y usted puede volver. De hecho, así se llama cada una de las lecciones, tienen que ver con el pacto. Es todo un trimestre en el que hablamos sobre cómo Dios trata con la humanidad. Ahora, no cabe duda de que el Señor controla todo lo que concierne a su pueblo. Y su pueblo es todo aquel que decide servirlo a Él, que decide entrar en una relación de pacto con Él. Por eso es que tal vez algunos, hablando ya de los dispensacionalistas, se han confundido creyendo que esto es una nueva forma de pacto, es un nuevo pacto en el sentido de que cambió todo lo anterior. Es un nuevo pacto simplemente porque ahora tenemos, si lo puedo decir de esta manera, una actualización final en Jesús de todo lo que ya se nos enseñó en el Antiguo Testamento. De hecho, ahí hay un equívoco, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la Biblia es una sola, un solo relato de cómo Dios trata con la humanidad. Ahora, eso no exime, y quiero terminar con esta idea, eso no exime el hecho de que el pueblo de Israel le falla a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Por eso el juicio comienza con la casa de Dios, es decir, con su pueblo. ¿Qué hace Dios? Dios también tiene que limpiar a su pueblo de aquellos que dicen asumir las responsabilidades del pacto, pero no viven de acuerdo a ellas. Porque esa figura de el rey superior con el rey inferior tiene una aplicación práctica para nosotros. Él ha asumido todo el costo, pero nosotros debemos ser responsables ante Él, porque Él es el Rey Supremo, en este caso es nuestro Dios. Si no queremos una relación con Él, Él nos dejará a nuestro arbitrio, es decir, respetará nuestra libertad.
Pero eso significa que una vez que llegue el momento del juicio, deberemos asumir las consecuencias. Por eso es que lo que tenemos en Jesús es verdaderamente esperanzador, porque todas las promesas hechas al pueblo de Israel se concentran en Jesús, porque Él sí cumplió el pacto, y Él murió en lugar de los que no cumplimos el pacto, para que nosotros podamos ir a Él y seamos transformados por su Espíritu para vivir en una nueva vida. Y esa nueva vida es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, al pacto de Dios. Así que espero que aunque la lección de hoy pueda ser un poquito más técnica en algunos aspectos, nos haya ayudado. Y finalmente yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Está usted en una relación de pacto con Dios? La Biblia dice que Dios no desampara a su pueblo. Si usted está en una relación de pacto con Él, sepa que Dios cumple su pacto con sus hijos, pero también espera que nosotros estemos dispuestos a cumplir nuestra parte. Nuestra parte no es ganarnos la salvación, eso ya lo logró el Señor Jesucristo. Nuestra parte es vivir para Él y honrarlo a Él, porque Él es nuestro Creador, nuestro Rey y nuestro Juez, y además es el que garantiza el pacto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la Biblia cada vez que aparece el nombre de Jehová, se hace referencia al Señor del pacto. El nombre Jehová o Yahvé, o como dirían los judíos, Adonai, es un nombre relacionado con esa estrecha cercanía que Dios tiene con su pueblo. Y eso nos hace sentir seguros. Que el Señor nos ayude. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y gracias por tu pacto de amor. Venimos ante tu presencia para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, a fin de que vivamos para ti. Transforma nuestros corazones, nuestras mentes, para que te honremos a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.